Para continuar con la jornada del día de la fecha, vamos a presentar al siguiente panel, compuesto por el doctor Luis Irigoyen y el señor Oscar Cordero, que es el coordinador de la Patagonia del Comité Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Laboral, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de la Presidencia de la Nación. El currículum del doctor Luis Irigoyen: es abogado, ex jefe de la División Jurídica de los Recursos de la Seguridad Social Oeste de la Dirección General de los Recursos de Seguridad Social de AFIP. En 2020 al 2021, ex jefe de la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, AFIP. Actualmente es asesor de primera de la AFIP y miembro del equipo técnico de la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata y Explotación de las Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete del Ministerio de la Nación. El temario a exponer va a ser los fallos jurisprudenciales en los cuales resultaron ser juzgados y condenados los funcionarios públicos, qué criterios aplicados, entes de control, la recomendación del Departamento de Estado norteamericano en el último informe del año 2023. Funciones y competencia de la Dirección Operativa, rol del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de la Patagonia y en la provincia del Chubut. Agradecido de la predisposición tanto del señor Cordero como del doctor Irigoyen para estar, ni bien fueron convocados a esta jornada, así que vamos a darle la palabra a los expositores para que puedan exponer sobre las mismas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Me sumo al agradecimiento a la compañía que valoramos mucho la presencia de todos ustedes. Hoy, un sábado a la mañana, con este frío. Pero bueno, comenzamos. A riesgo de ser sobreabundante, de lo que se viene ya hablando, sobre el marco normativo del origen de la ley de trata, como ustedes ya saben, es un delito relativamente nuevo, ¿sí?, que se incorporó a partir de la ley 26364 en el año 2008, ¿sí?, haciendo honor a distintos tratados internacionales que suscribió la Argentina, siendo el último la Convención Internacional contra el Crimen Organizado Transnacional y su protocolo de Palermo, que daba una primera definición de qué se entendía por trata de personas. Esto se habló mucho ayer, pero bueno, repasamos un poquito. Bueno, esa ley, la 26364, que incorpora en nuestro Código Penal el delito de trata de personas y los agravantes, fue reformada 4 años después por la ley 26842, que con el objeto de llevar adelante las mejores prácticas de la experiencia adquirida durante esos 4 años, se modificó el tipo penal, ¿sí?, y se agregó algunas cuestiones importantes institucionales que tienen que ver con que el Estado argentino asumía una política de Estado para combatir el delito. Y en ese sentido creó dos organismos muy importantes. El Consejo Federal, para la lucha contra la trata de personas, que es un consejo que está integrado por representantes de todas las provincias. También hay representantes de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esto es muy importante también, organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en esta cuestión y organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo y la Organización Internacional de Migraciones, ¿sí? También se creó el Comité Ejecutivo, del cual nosotros somos parte, ¿sí?, que está a cargo de Gustavo Javier Vera, y que el comité está integrado también por representantes de 5 ministerios: el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social. Y son los encargados a través de planes bianuales, crear las políticas que se van a ir llevando adelante para perseguir el delito y para asistir y proteger a sus víctimas. Y el Consejo Federal va a ser quien vele por el cumplimiento de esas normas y de esas políticas. Bueno, este cuadro, nosotros los que somos abogados, hay muchos abogados, estudiantes de Derecho, y seguramente alguna vez escucharon hablar de la pirámide de Kelsen, que tiene que ver con esto de la supremacía de las leyes, ¿no? La Constitución Nacional está por encima de todas las leyes, y las leyes que le van sucediendo se tienen que ajustar a estos valores, ¿no? Y, como se comentaba ayer, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, incorpora diversos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Es decir, ninguna ordenanza, ninguna ley puede ir en contra de estos preceptos.
Bueno, no quiero aburrirlo con lo que charlamos ayer, pero el delito de trata de personas, el 145 bis, dice que habrá trata de personas cuando una persona se recibe, captar, trasladar, adquirir o recibir con fines de explotación, ¿sí? Dentro del territorio nacional o desde la Argentina hacia otros países o desde otros países hacia la Argentina. Y algo superador, en mi opinión, fue que con la última reforma de la ley se eliminó el consentimiento como causal de extinción de delito de un responsable de explotación. ¿Sí? 145 ter son los que establecen los agravantes y el tema que nos involucra hoy tiene que ver con esto de que si el autor fuera funcionario público o de alguna fuerza de seguridad policial o penitenciaria, ese delito, si consumado, se agrava, aumenta a 10 años de prisión. Bueno, ¿cuáles son los delitos de explotación? Bueno, los delitos de explotación tenemos delitos de explotación sexual, la promoción y facilitación de la prostitución, que está previsto en el artículo 125 bis y 126 del Código Penal, la explotación de la prostitución ajena con beneficio económico, la pornografía infantil, la ley 12.331. Esta ley es muy importante porque es una ley muy antigua, es de 1936 y prohíbe que se faciliten espacios, ¿sí? Establecimientos para que se lleve adelante la prostitución. Y se sanciona con multa y también con prisión. La reducción a la servidumbre, trabajos forzados y matrimonio servil, matrimonio forzado, ¿cierto? Esto muchas veces ocurre en comunidades como puede ser la comunidad gitana, que obligan a sus hijos a casarse con otras personas o por culturas, por ejemplo en otros países también, por ejemplo Bolivia, los padres ofrecen a sus hijas para que se casen con personas a cambio de algo, ¿cierto? Bueno, el trabajo infantil, también recientemente incorporado dentro del Código Penal, no tiene mucho desde el año 2012, ¿sí? También haciendo honor a convenciones internacionales como los derechos del niño, que condena con prisión, ¿sí? Al empleador que haga trabajar a un menor de 16 años. El grooming, que por ahí no está siempre muy vinculado con la trata de personas, pero puede tener origen, que es esto que personas adultas se hagan pasar por menores para ganarse la confianza de un menor y de esa manera conseguir material pornográfico, fotos íntimas o incluso relaciones sexuales. Y la promoción y la facilitación de la comercialización y extracción de órganos, tejidos y fluidos, que afortunadamente en Argentina no abunda, pero bueno, es uno de los delitos también que están previstos en nuestro Código Penal. Bueno, el artículo 177 del Código de Procedimientos Penal de la Nación establece que todos los funcionarios públicos tenemos la obligación, cuando conozcamos en el ejercicio de nuestras funciones, de denunciar delitos. Esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos con inspectores de trabajo que van a establecimientos rurales, se encuentran con el trabajo infantil, se encuentran con trabajadores que están siendo explotados por las condiciones indignas en las que son obligados a vivir, no tienen baño, no tienen agua potable, los hacen vivir en lugares muy precarios. Y bueno, ese funcionario público, además de las cuestiones de infracción del trabajo, tiene que saber que tiene que denunciar que se está cometiendo un delito penal en la explotación laboral. Si no lo hiciera, también puede ser denunciado por el cumplimiento del deber del funcionario público y si por acción o omisión recibe algún cohecho, bueno, dentro del tipo penal de cohecho o de encubrimiento. Esto es algo que también se habló ayer, los compañeros de Federal lo mencionaron, pero es muy importante el conocimiento que la Argentina viene ya obteniendo en los últimos 5 años, que tiene que ver que el Departamento de los Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, hace una evaluación a nivel mundial de cómo se viene llevando la política en todos estos países para luchar contra la trata de personas y asistir y proteger a sus víctimas. La Argentina, por quinto año consecutivo, obtuvo la máxima calificación, esto es, dentro de todos los países estamos en el puesto número 30, en Argentina, en América, estamos en el tercer lugar, pero no obstante eso, esto es muy importante también, estamos por encima de muchos países de Europa, del primer mundo, ¿no es cierto? Es decir, que estamos comprometidos, y eso no siempre nos caracterizó a los argentinos, de defender los derechos humanos y luchar con esta modalidad de injusticia. Pero sí,
y también con el tema que nos involucra hoy, nos hace una recomendación. Como ayer se dijo, del 100% de los casos de trata de personas, solamente se persigue a funcionarios públicos porque es difícil concebir que se pueda llevar adelante esta modalidad delictual si no hay de alguna forma alguna complicidad de funcionarios, ¿cierto? En su distinto testamento. Entonces, del 100% de estos casos, solamente el 2%, el 1,9, se fueron contra los funcionarios que estaban involucrados, que por acción u omisión permitían que estos delitos ocurrieran. Así que es un llamado de atención, nos van indicando donde tenemos que poner mayor atención y venimos trabajando en ese sentido. Bueno, y ahora contar un caso, esto de la casuística, ¿no? De la jurisprudencia que se viene testando, en el caso de la localidad del 25 de mayo, de La Pampa, donde un intendente municipal fue condenado a 5 años de prisión, ¿sí? Por ser partícipe necesario en un delito de trata de personas. El caso es muy interesante y es importante contarlo porque está relacionado con esto. Una chica de nacionalidad dominicana logra escaparse, ¿sí? De un prostíbulo, y al lugar donde recurre, el primer lugar donde llama es esto del 2011, ¿no? Todavía no estaba toda esta ingeniería, toda esta arquitectura como la conocemos hoy, es llamar a una oficina de migraciones para decirle que estaba siendo explotada sexualmente. Llamó a la oficina de migraciones porque ella sabía que funcionarios del municipio, el intendente, y funcionarios policiales, ¿sí? Agentes policiales, estaban involucrados en esta dinámica delictual, consumían también y a su vez recibían sobornos para que permitiera. Este intendente hacía un año antes había sancionado, había aprobado una ordenanza que prohibía algo que ya estaba previsto en la ley de 1936, que estos establecimientos fueron habilitados y se lleva adelante esta actividad para prostituir a las mujeres. Entonces, no obstante lo cual, haber aprobado esa ordenanza, los habilitó. Entonces, la persona que regenteaba estos lugares, la proxeneta, porque era una mujer, pagaba, pero decía, bueno, a mí me persiguen, pero a mí me habilitó el intendente. Yo tengo acá la habilitación que me permite llevar adelante la actividad de cabaret y demás. Entonces, la justicia, cuando recibe esta denuncia, allana el establecimiento, porque fue la gente de migraciones que hizo la denuncia, se articuló inmediatamente, se allanó el establecimiento, se rescató a las víctimas, se detuvo a la persona, pero en la discusión se trabó otra cuestión que veníamos charlando acá, que es una cuestión de competencia. Se empezó a discutir si era un delito previsto en el 125 bis, de facilitación, 125 bis, 126, la facilitación y el beneficio económico de la explotación de la prostitución ajena, y si se trataba de un delito de trata de personas. Bueno, mientras que se discutía esto, empezaron a prescribir otros delitos, que eran el incumplimiento de deberes de funcionario público y demás. Y en el transcurso de esta investigación, que empezó a demorarse, volvió a ser allanado y se volvieron a encontrar las mismas chicas explotadas en otro establecimiento, también habilitado por el mismo intendente municipal. O sea, la seguía, la seguía. Bueno, la fiscal a cargo de la investigación y la Protex, porque toda esta discusión involucró que la Protex, ayer habló Marcos Parera, que de la Protex involucró a esta fiscalía especializada en el delito de trata de personas, y juntos empezaron a trabajar algo que llevó más de 10 años, ¿sí? Pero que finalmente terminó con esta condena. Decir que era un delito federal, porque como era lógico, eran mujeres que eran captadas en su país de origen, eran mujeres dominicanas, las chicas que fueron rescatadas eran más de 10, una argentina, 10 dominicanas y algunas estaban embarazadas, no obstante lo cual eran obligadas a prostituirse. Y fue condenado a 5 años de prisión, pero no se pudo condenar a los funcionarios policiales, que fueron finalmente un excomisario fue absuelto, y el intendente, actualmente creo que es concejal, tampoco se lo pudo inhabilitar porque prescribió el delito. Entonces fue condenado por esto, pero no está inhabilitado. Bueno, hay un caso para contarles cómo funciona esto, ¿no?
Y esto es algo que nos preocupa mucho desde el Comité Ejecutivo para la lucha contra la trata de personas y en particular a nuestro director operativo, que es Gustavo Vera, es que en algunos municipios, por lo menos que nosotros conocemos bonaerenses, están siendo sancionadas ordenanzas, ¿sí?, que habilitan zonas rojas. Se establece un espacio geográfico donde todas las personas, mujeres, en situación de prostitución, diversidades, son obligadas a prostituirse en ese espacio como para poner un poco de orden, y no molestar a los vecinos y alejarlo de la ciudad. Nosotros estamos en contra de todo esto porque entendemos, primero, que de alguna manera el Estado municipal, ¿sí?, está violentando el artículo 125 bis porque está promoviendo y facilitando la prostitución. ¿Qué diferencia hay con un local, con un nightclub, ¿no?, que establezca yo un espacio gráfico para que las personas deban prostituirse en ese espacio? Y en vez de pensar políticas inclusivas para esas personas que están en situación de prostitución puedan acceder a un trabajo digno o facilitar esta situación, ¿cierto? Veíamos que se podría estar cometiendo un delito penal, que por sobre todas las cosas entendemos que están afectando los derechos humanos. Y nosotros le hablaba de la pirámide jurídica, ¿no? La pirámide jurídica, que ninguna norma inferior, es decir, en este caso una ordenanza, puede tirar por tierra todos los tratados internacionales que suscribió la Argentina, nuestra Constitución Nacional y todas las leyes que yo le acabo de mencionar, ¿sí? Es muy importante que los municipios, y sobre todas las cosas, aclarar que nuestro Estado es abolicionista, no reglamentarista. No se puede reglamentar el ejercicio de la prostitución porque nosotros ya tenemos una posición tomada, y si esa posición no se cambia, somos abolicionistas. Y somos abolicionistas porque entendemos que detrás de toda persona que está en situación de prostitución hay vulnerabilidad, no hay otras alternativas, y siempre, siempre hay algún tercero que se beneficia económicamente y pone en riesgo la integridad psíquica y física de esas mujeres, diversidades que se ven en total vulnerabilidad cuando en un cuarto, en el mejor de los casos, aislados, se desnudan para entregarse a un tercero que no sabe quién es. Entonces necesariamente necesitan nuestro acompañamiento y protección. Bueno, nada más. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Lo mío, una parte es contarle nuestro trabajo en sí en la provincia. Mi nombre es Oscar Portillo, yo soy delegado a cargo de la provincia de Chubut y coordinador de la Patagonia en general. O sea, desde la provincia de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, me encargo de la coordinación de la nueva provincia con sus delegados. Un poco de lo que es el trabajo en sí del comité es la articulación justamente con los organismos, ya sean nacionales, provinciales o locales, para brindarle asistencia, ya sea la asistencia inmediata como la asistencia a largo plazo de las víctimas. ¿Cómo así tener el seguimiento en sí del proceso que se lleva, ¿no? Hoy por hoy estamos buscando políticas de fondos como el acceso a la vivienda, es algo que se logró por medio del Consejo Federal de la Vivienda, se logró que por unanimidad que todas las provincias, todos los IPB de cada provincia tengan un cupo de vivienda para víctimas de trata. Estamos logrando con municipios ordenanzas de cupo laboral. En algunas provincias se logran leyes justamente de inclusión laboral, se hacen convenios con cámaras empresariales donde se reduce impuestos, o sea, de cargas sociales, por medio de cupos laborales en empresas de las localidades.
Hoy por hoy, junto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se logró unas capacitaciones a víctimas de trata. El cupo fue muy reducido, se viene ampliando cada vez más, pero todavía está muy acotado, donde se capacitan a víctimas con perspectiva de futuros empleos dentro de las provincias y localidades. Justamente en un convenio que se hizo con ENACOM. ENACOM es uno de los entes justamente que trabaja muy en conjunto con nosotros. Se logró que se accedan a tablet para poder ser entregadas a víctimas. O sea, en este marco en sí se está tratando de lograr que la restitución de derechos en sí de las víctimas sea completa, que no sea un parche solamente donde nosotros sacamos una víctima de explotación sexual o laboral y la dejamos a la deriva, porque si no, no nos sirve ni a nosotros ni a ellos. Entonces, que la restitución de derechos sea completa, que puedan acceder a una vivienda digna, que tengan un trabajo digno y rentable en sí, que sea dentro de todos los parámetros con un sueldo acorde a la escala que se maneja en el rubro. Tenemos un índice muy alto en la Argentina, que es algo que habló justamente Luis en la última evaluación, que igual es el de explotación laboral. Hemos bajado bastante el índice de explotación sexual, pero el laboral, una de las cosas que no hemos podido tampoco son las sentencias. Eh, una de las cosas justamente es por tanto como era la víctima de la explotación rural, uno saca a una persona a un peón rural de un campo y si no se le brinda la contención psicológica necesaria para poder mantenerlo justamente con todas las necesidades que incurre, la persona va a querer volver donde estaba siendo explotada. Entonces, hoy, o sea, en esta semana hemos mantenido una reunión con el Ministerio de Salud de la provincia, con el área de salud mental, donde se han puesto a disposición justamente para acceder a la contención psicológica necesaria para todas las víctimas en sí en la provincia. Hablando un poco de todo esto, muchos, porque siempre cuando se habla de trata, lo primero que se ve es la explotación sexual. Hoy la explotación laboral, como valga la redundancia, como venía diciendo, al alcanzar el índice esto, muchas veces uno pasa desapercibido en sí las situaciones que pasa una víctima. Yo le voy a hacer ver un video donde una persona de nacionalidad boliviana fue rescatada en la ciudad de Buenos Aires de un taller textil. Bueno, problemas técnicos. Eh, Volviendo al tema de la restitución de derechos, los convenios que se hacen en sí con los municipios, tanto sea como de cupo laboral. También tenemos ordenanzas que hemos sacado en los municipios, mantenemos convenios activos en sí con los municipios de las provincias. Es de la ordenanza de discusión de la línea 145. Gracias a la discusión de la línea 145 es que ha aumentado el caudal de denuncias. Antes denunciar era prácticamente invisibilizado. Hoy por hoy, al ser visibilizado el número de canales de denuncia, nosotros igual tenemos un número de WhatsApp que lo van a encontrar en los stickers que estábamos entregando en la entrada. El número de denuncias ha aumentado, la verdad, increíblemente. Los convenios entonces justamente son discusión tanto, o sea, ordenanzas
para difundir las taxis, remises, colectivos, espacios públicos de los municipios y de esa manera comprometer, ya sea por medio del convenio, comprometer justamente a las autoridades municipales. Ahora sí. Lo prometido, un testimonio desgarrador de Mónica, que conoció el trabajo esclavo en un taller clandestino. Para quienes han sufrido trabajar y vivir en un taller clandestino, sin dudas, esa situación les arruinó la vida. Mónica es una sobreviviente de ese insoportable infierno. Todos dormíamos ahí, habían parejas con chicos, personas solas. Había una pareja ahí al lado de la pieza mía que trabajaba arriba, que tenía un bebé de 1 año, y como ellos trabajaban arriba, se iban a trabajar arriba y al bebé lo dejaban solo en la pieza. Todo el día, a veces se caía el bebé, lloraba todo y no sabíamos qué hacer, ni ellos podían bajar, ni ver a su hijo, ni nada. Ella llegó en 2005 a la Argentina, traída por un tallerista que le prometió cosas que jamás cumplió. Aquí vas a poder salir al momento que tú quieras, la comida te vamos a dar, todo eso, pero llegado el momento tampoco fue así. Nos tenía bajo llave, teníamos que pedirle permiso para salir. Si a él le convenía, nos daba el permiso y si no, no. En el segundo taller donde trabajó, esta vez junto a su marido y a sus 3 hijos, todos convivían en el mismo inaguantable lugar, donde los más chicos eran un verdadero problema. Cuando mis hijos querían venir al baño, porque estaba ahí cerca del baño y era el único baño que había, les había salido a amenazar con un cuchillo grande, les decía que voy a cortar con esto el pitulín, y ellos ya no se sacaban más, tenían que aguantar en la pieza donde yo vivía. Y como la pieza era de chapa y material, cuando hacía calor en esa temporada, se imagina, era todo un horno ahí adentro. Pero tenían que aguantarse, incluso como el taller era, no entraba todas las máquinas, había máquinas repartidas en cada pieza de los costureros y otras personas entraban a coser ahí. Mis hijos en la pieza que a mí me dieron, estaban mis hijos y otras personas estaban cosiendo ahí. Ese sin duda será su mayor dolor, ver sufrir a sus hijos y no poder brindarles lo que ellos necesitaban. Era lamentable ver que no podías ni siquiera darle algo así a tu hijo, no tenías ni siquiera dinero para poder comprar. Era feo estar así. A mí a veces me desesperaba no poderle dar un yogur a mi hijo porque él lo estaba comiendo. No podía. Pero teníamos que aguantarnos porque acá en la Argentina en ningún taller estaba en querer aceptar con chicos. Ni siquiera alquilar una pieza con chicos como si los chicos fueran pestes. Era feo estar así. Una vez que Mónica y su familia lograron escapar de ese lugar, pensando que lo peor ya había pasado, el tallerista que los trajo a nuestro país los empezó a perseguir. El tallerista no se conformó con haber hecho sus cosas con mis hijos, sino después que salimos de su taller hubo una persecución de este hombre hacia nosotros. Nos perseguía, venía a la escuela de mis hijos, se paraba en la puerta. Mis hijos le tenían miedo como si fuera un cojo, se juntaron detrás de mí, ya no querían ni caminar, nada. Era traumático para ellos. La vida de Mónica cambió para siempre. Ella perdió la felicidad. Ahora pelea por salir adelante, pero sabe que la pesadilla de vivir en un taller clandestino no se la va a olvidar nunca. Un taller clandestino es como estar en una cárcel, donde tú no puedes salir a ningún lado. Bueno, por ahí es chocante la situación que muchas veces pasa invisibilizada así para el resto de las personas. Lo mismo pasa justamente en varios sectores de trabajo. Nosotros, o sea, no es solamente la parte textil que se encuentra en las grandes urbes
tenemos en la construcción, tenemos en la parte agrícola, ganadera, en la ladrillera. Nosotros tenemos en los ámbitos de cosecha, en la misma provincia de Chubut, justamente estamos haciendo un mapa de relevamiento, justamente donde hay sectores que sabemos que hay explotación laboral grave, donde sabemos que se siguen manteniendo prácticas, donde traen personas de otras provincias y que muchas veces salen favorecidos justamente por la ley. Entonces, muchas veces los procesos de instrucción fallan. Volvemos al tema justamente por el mismo tema de la primera entrevista, donde después hace que las causas decaigan, donde las víctimas ya no quieren declarar, se retraen. Muchas veces hay que contemplar el tema la víctima no se reconoce como tal. Entonces, la parte psicológica para poder afrontar en la primera entrevista y que poder contenerla para no revictimizarla, justamente a la redundancia, como se había hablado anteriormente, es justamente el trabajo que cuesta. Yo sé que muchas veces las fuerzas de seguridad actúan con su propósito, que es justamente los allanamientos. Muchas veces en sí el propósito en el allanamiento es tratar de apartar a las víctimas si están identificadas. Si no están identificadas, muchas veces esas víctimas quedan traumadas. Y después cuesta la declaración de ellos. Bueno, por mi parte era explicar la parte laboral, la función en la provincia, en la Patagonia, de lo que estamos trabajando. Desde ya agradecido por prestarse un sábado en la mañana a venir a escucharnos a nosotros. Y desde ya tengo mi contacto como para facilitárselos y estar a disposición de todos ustedes. Desde ya, muchas gracias.